Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Delmi. Hoy les tengo un nuevo tutorial. Vamos a hacer una falda de una camisa de hombre y vamos al proceso. Lo primero que vamos a necesitar es tomarnos la medida de la cintura y lo haremos con un elástico. ¿Por qué? Vamos a ocupar un elástico para lo que es la cintura de nuestra falda y vamos a tomarlo de esta forma. Ustedes pueden ajustarlo a la medida que ustedes quieran, si lo quieren un poco apretado o si lo quieren flojo. Primero vamos a amarrar el elástico a donde está nuestra cintura. El elástico nos ayuda también para saber dónde está nuestra cintura. Lo siguiente es tomarnos la medida de la cintura. Ya tomada la medida de la cintura, lo anotan en un libro para que no se les olvide. Después de eso, ajustan el elástico a la medida que lo quieran. Si lo quieren más apretado, lo dejan más apretado. Cortan donde está su medida y guardan su elástico. Lo siguiente es de donde nos medimos la cintura hacia abajo, vamos a tomar el largo que deseemos tener en nuestra falda. Podemos usar el mismo elástico para guiarnos desde donde a medir el largo de la falda. A partir del elástico hacia abajo, hasta donde queramos, vamos a medir el largo de la falda. Nuestro siguiente paso será ya marcar nuestra camisa. Ya aquí ya tengo mi camisa lista. De preferencia es bueno que usen una camisa bastante grande de lo que es la medida de ustedes. Por ejemplo, si ustedes son una medida mediana, una camisa 3XL estaría perfecto para el tipo de falda que vamos a hacer. Y lo primero que vamos a hacer es remover las mangas. Lo siguiente es cortar nuestra camisa. Yo aquí la voy a cortar a partir del segundo botón. Si ustedes la quieren más larga, como dije, es dependiendo del largo que ustedes la quieran. Para el largo que yo la quiero, la voy a cortar a partir del segundo botón. Si ustedes la quieren más larga, entonces la cortan desde el primer botón. Aquí lo que vamos a hacer es nomás pasar una línea recta para guiarnos en la hora de cortarla. Y la cortamos. Nuestro siguiente paso es doblar la camisa, poner las costuras con costuras. Pasar una línea desde donde empieza la cintura, ahí, a terminar en nada, y cortamos. Nuestro siguiente paso es ponerle nuestro cinturón a la falda y lo vamos a hacer de las mangas. Vamos a poner nuestras mangas juntas. Y vamos a hacerle un agarrado para que esté del mismo ancho de la parte de abajo. El ancho es de 5 pulgadas. Igual va a ser
5 pulgadas. Vamos a marcar 5 pulgadas y vamos a cortar. Marcamos otra vez 5 pulgadas y hacemos una línea recta hasta donde está el puño. Y cortamos dejando un poquito extra para la costura. Ya aquí vamos a descosturar la parte de la manga para cuando la costuremos quede el mismo terminado. Lo que vamos a hacer ahorita es ir a costurar nuestra falda. Para eso le vamos a dar vuelta, vamos a poner el derecho con el derecho. Y la vamos a ir a costurar. Aquí vamos a coser nuestra falda y vamos a empezar de la parte de abajo, de la parte del ruedo. Aquí se me olvidó que tenía que dejar abierto una parte para pegar nuestro cinturón. Si nos pasa a todos. Entonces voy a abrir un poco para pegar nuestro cinturón. Ahorita les doy las medidas. Ok, vamos a parar la falda allí porque lo primero que tenía que haber hecho era cerrar nuestras mangas. Aquí las tengo por el lado del revés. Recuerden que las mangas es nuestro cinturón. Para cerrar nuestra manga vamos a ir a costurarla, a poner de nuevamente como estaba la manga, costurar aquí. Ok, aquí ya cerré la manga de los lados. También le hice un pequeño surcido, unos paletoncitos a ambas mangas. Ahora ya podemos continuar con la falda. Vamos a dejarle en la parte de la cintura 6 pulgadas abierta para pegar nuestra manga. Y las mangas las vamos a poner con la parte de los botones hacia el frente. Aquí este lado de los botones que va a quedar para el frente de la falda. Y de esta manera vamos a poner la manga también. Este es nuestro cinturón. Entonces vamos a ponerla de esta manera. Y ahora sí podemos cerrar nuestra falda. Vamos a medir 6 pulgadas. Vamos a medir 6. Eso va a terminar allí. La pueden marcar. Tienen las 6 pulgadas. Y la marcan. Y van a poner la manga allí. Y pueden ahora sí cerrarla. Aquí ya está pegada. Y ahora lo mismo vamos a hacer del otro lado.
marcar 6 pulgadas, marcan donde está las 6 pulgadas y a partir de ahí van a pegar la manga. Yo continúo diciendo que es la manga, pues sí es una manga, pero es nuestro cinturón. Recuerden que los botones tienen que estar viendo hacia el frente. So, colocamos donde está nuestra marca hacia arriba y vamos a cerrarla. Ya pegado nuestro cinturón, vamos a darle vuelta. Así tendrían que quedar. Okay. Ahora vamos a hacerle un pequeño ruedo de lo que es el contorno de nuestra cintura. Le pueden hacer un ruedito de esta manera, o si tienen una máquina de overlock pueden solo pasarle una costura alrededor. Ya lista nuestra costura, nuestro siguiente paso es ir a poner el elástico. Lo primero que vamos a hacer es cerrar esto donde están los botones, pasar en la costura para que se sostenga, y nuestro siguiente paso es hacerle un doblez de 3 pulgadas. Miden las 3 pulgadas. Recuerden, cuando marquen su falda, marquen a largo que quieren y le dejan un aumento de 3 pulgadas para hacer este doblez. Aquí es donde va a ir nuestro elástico. Okay. Ya marcadas nuestras 3 pulgadas, vamos a costurarla. Vamos a costurar todo lo que es el contorno de nuestra cintura. La costura va a pasar justamente abajo de donde está nuestro cinturón. Aquí ya llegamos al final de la costura de la cintura. Así se ve. Ok, ahora le vamos a hacer otra costura. Esta parte de aquí que está abierta la vamos a necesitar para introducir nuestro elástico. Lo que vamos a hacer ahorita es medir 1 pulgada en el centro de lo que es el ancho de la pretina. Por ejemplo, esto tiene 3 pulgadas de ancho. Aquí vamos a marcar a donde está la 1,5 pulgadas. Esto es para guiarnos solamente dónde es que vamos a marcar la pulgada. A partir de esta línea vamos a medir media pulgada hacia el lado de afuera y media pulgada hacia el lado de adentro. Eso nos guía para hacer nuestra pulgada. Y de ahí vamos a pasar nuevamente otra costura a todo el contorno de la cintura. Una costura en la parte de arriba y otra costura donde termina la pulgada. En esta camisa es fácil porque como tiene líneas, puedo guiarme por las líneas por donde llevaré la costura en todo el contorno de la cintura. Esta es nuestra primera línea y aquí los veo al final. Aquí donde está nuestro cinturón vamos a hacer una pausa. Vamos a parar hasta aquí donde está la costura. Vamos a hacer un remate para sacar la falda y pasar el cinturón para el otro lado para no costurarlo, y empezar nuevamente a partir de donde está esa costura para continuar en todo el contorno.
Lo mismo haremos cuando lleguemos al otro lado del cinturón. Vamos a parar, vamos a voltear el cinturón y vamos a continuar. Ok, aquí ya pasé la primera costura. Hoy vamos a hacer nuestra segunda costura donde está la marca. Y no les he explicado por qué marcar una pulgada. Ok, estoy marcando una pulgada porque mi elástico mide 3/4. Si ustedes tienen un elástico más pequeño de media pulgada, entonces tienen que coser 3/4 de pulgada. Es dependiendo el ancho del elástico, así es como vamos a ir cosiendo el ancho de lo que es las costuras para que nuestro elástico quede bien. Para que nuestro elástico quede flojito un poquito, yo voy a dejar el ancho de 1 pulgada. Vamos a hacer la otra costura. Aquí la vamos a llevar por todo el contorno otra vez. Al llegar donde está nuestro cinturón, vamos a parar y vamos a empezar nuevamente. Aquí están nuestras costuras del centro. Ahora vamos a introducir nuestro elástico por la abertura que quedó aquí. Para eso vamos a utilizar un ganchito, lo vamos a poner de esta manera y vamos a introducir nuestro elástico por todo el contorno. Y así lo vamos a llevar hasta que lo saquemos aquí. Les voy a dar un consejo. Para cuando estén jalando el elástico, que no se les vaya a ir todo, póngale un pin aquí para cuando lo estén jalando al final no se vaya a ir todo y les toque que volverlo a hacer nuevamente. Ya cuando llegamos aquí, sacamos el elástico por donde entramos y lo vamos a costurar. Y ahora solo lo vamos a jalar. Vamos a asegurarnos que nos quede bien parejito. Así se ve la cintura de nuestra falda. Les sugiero que antes de que le pongamos la costura aquí, que es para detener el elástico, se la prueben para ver si su cintura está como la quieren de ajustada. Si no, si la sienten aún floja, pueden coserle un poquito más al elástico para que la aprieten al gusto de ustedes. Y ya después le ponen una costura para que el elástico se detenga y no se esté moviendo. Y ahora vamos a ver cómo nos luce la falda. Vamos a probarla. Bueno, así luce nuestra falda. Espero les haya gustado este video. A ver si la miran de atrás. Ahí quedó, nuestra falda se ve muy hermosa. Esta lo pueden usar para atrás si gustan, amarrar atrás. A mí me gusta más para el frente, creo que le da mucho más estilo. Creo que se ve mucho mejor con el cinturón para el frente. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, den un like, suscríbanse,
Déjenme sus comentarios, déjenme saber qué piensan y qué otro tutorial les gustaría que les haga. Gracias.